Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos en su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de la salud. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Y bueno, seguimos con nuestra serie para los nuevos creyentes de la Biblia. Y hoy quiero explicar la salud por la vista celestial, ¿okay? Para que entiendas qué es la salud, entiendas la necesidad de la salvación y para que puedas explicarlo a alguien que te pregunta sobre la salvación. Puede ser que alguien te dice, ¿cómo es que Jesús te salvó? Y siendo un nuevo creyente en la Biblia, debes a lo menos saber cómo explicar eso, ¿no? Porque recibiste a Él. Pero la cosa muy triste en esos días es que la mayoría de cristianos no pueden explicar eso para nada. ¿Okay? No tienen certidumbre de su salvación, es decir, no saben si pueden perderlo o no, y no entienden cómo explicarlo a otra persona. Entonces, por eso son básicamente inútiles para Dios, porque ni siquiera pueden explicar lo que hicieron para recibir a Cristo. Entonces, yo creo que eso es importante y necesario, porque en el fin voy a mostrarles una cosa común para dar a los nuevos creyentes, pero a lo menos vas a saber cómo explicar cada versículo ahí si alguien tiene una pregunta o habla en contra sobre ese versículo. ¿Sí? Comenzando con número 1 aquí, letra A, tenemos que entender que Dios es Dios y no los hombres, no nosotros. Y hay 3 razones muy simples por eso. Número 1 es que Dios es eterno, nosotros no somos eternos. Vamos a Deuteronomio 33. Y ya hicimos un resumen de la Biblia, entonces me imagino que ya sabes que Deuteronomio está en el Antiguo Testamento, uno de los primeros 5 libros de Moisés. Deuteronomio 33 y versículo 26 dice: no hay otro como el Dios es recto, caballero en el cielo para tu ayuda, y en los cielos con su grandeza. La habitación de Dios es eterna, y debajo de brazos de perpetuidad. Dios es eterno. Dios es el creador. Dios existe si hay creación o no, si hay tiempo o no, si hay materia o no, si hay universo o no. Entonces, Dios es el ser necesario, no nosotros. Pero hay muchos hombres que piensan que ellos son Dios, piensan que son la cosa más importante en este mundo, que el mundo revuelva de ellos. No, Dios es Dios. ¿Sí? Okay. Entonces, entendiendo eso, vas a ver que Dios no necesita a nosotros. Y muchos piensan que Dios necesita a ellos. ¿Por qué Dios tiene que tener mi alabanza y mi adoración? Si me preguntan cosas así. ¿Qué me necesita? No, es para ti. Usted necesita a Él. Usted depende de Él. Todo que hay, incluyendo su existencia y su vida, es de Él, porque Él es eterno, no usted. ¿Sí? Pero ya sabemos que hay muchos hombres que no piensan así. No solamente eso, pero también Dios es santo. Es decir, que nosotros no somos santos. Es Dios. ¿Sí? Vamos a Josué. Josué es el libro después de Deuteronomio. Josué 24 y versículo 19. Vamos a ver lo que significa esto de Dios siendo santo. Josué 24 y versículo 19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y
viereis a dioses ajenos, volverse a y maltrataros a, y consumiros a después de os ha hecho bien. Y Dios siendo santo significa que Él no peca. Y es por eso que si nosotros pecamos, Él tiene que darnos juicio sobre eso. Él no va a soportar nuestras rebeliones y pecados, no para siempre. Un momento de juicio va a llegar. Porque si Él no hace eso, Él no es santo. Él no está juzgando cosas que son malas e incorrectas, que son contra su naturaleza. Pero gloria a Dios que su santidad no solamente para juicio, sino también es para darnos la salud. Esto es otra razón porque Dios es santo, Él es único, Él es diferente que su creación. ¿Sí? Entonces esto conecta con Él siendo eterno. Vamos a Isaías 57. Isaías es el primer libro en los libros de los profetas, si te acuerdas. Isaías 57 y versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad, ya vimos eso, ¿sí? Y cuyo nombre es el Santo. ¿Sí ve la conexión? Dios es más grande y diferente que su creación. Él es el creador. Que tengo por morada la altura y la santidad. Es por eso que Dios es el Santo. Él tiene santidad, no nosotros. Siguiente. Y con el quebrantado y abatido de espíritu habito, para hacer vivir el espíritu de los abatidos y para hacer vivir el corazón de los quebrantados. Es decir, que Dios siendo santo significa que no solamente que Él va a juzgarnos, ¿sí? Sobre nuestros pecados, pero también que Él es listo para dar vida a nosotros también, para conservarnos, para buscar una manera de salvarnos de nuestros pecados si somos quebrantados o abatidos en espíritu. Y queremos buscar a Él. ¿Sí? Y eso muestra que Dios es completo, Él es balanceado. Es por eso que Él es santo y no nosotros. Nosotros siempre tenemos un poco más peso en una cosa que otra. No, Dios es perfecto con eso. Y la mayoría de los hombres que piensan que ellos no necesitan a Dios, también ignoran esta parte de Dios siendo santo y piensan realmente que Dios va a ignorar sus pecados. No, Él es santo. Pero gloria a Dios que sí, Él no ignora nuestros pecados, pero también Él ofrece una solución para nuestra situación. Él provee para darnos la salud. Y es por Dios siendo eterno y Dios siendo santo que podemos dar cuenta que Él no tiene que cambiarse. Porque Él siempre hace todo correcto. Dios no se cambia. Vamos a Malaquías 3 para ver cómo la Biblia dice esto. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3 y versículo 6 dice: Malaquías 3 y versículo 6. Porque yo soy Jehová, no me ha mudado. Él no cambia, Él no muda. Y vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Una manera de saber que Dios no había cambiado es por la existencia de los judíos, que deben ser destruidos si miras su historia. Pero ellos siguen adelante con su misma cultura para más que 3,000 años. Algo que ninguna necesidad había hecho en la historia de la humanidad, si no sabía. ¿Sí? Dios no se cambia. El problema con los hombres es que pensamos que Dios puede cambiar para nosotros. Y por eso estamos haciendo un Dios de nuestra imaginación, ¿sí? Haciendo un ídolo, buscando un Dios que no existe, porque Dios viviente es Él es eterno, Él es santo y Él no va a cambiar
como Él es para hacer las cosas en su manera. Pero la mayoría de las personas piensan así. En lugar de cambiarse para seguir a Dios, ellos quieren que Dios cambie para ser como ellos. Y no es así porque somos menos que Él. Nosotros dependemos a Él porque Él es eterno, no yo, no nosotros. Y Él es el santo, entonces necesitamos a Él para ser santo. Nosotros no podemos ser santos sin Dios. ¿Sí? Y la cosa más rara es que las personas que ignoran la verdad que Dios es eterno, básicamente dan por hecho todo lo que existe alrededor de ellos, incluyendo su vida. Y después dicen a Dios, yo no necesito a ti. Ni siquiera puedes existir sin Dios. ¿Cómo así que no necesitas a Él? Todo lo que tienes es por Él. Pero hay muchos que tratan de ignorar todo eso y ponerlo al lado para decir que Dios no necesita mi alabanza. Es cierto, Él no lo necesita. Usted necesita adorar a Él. Lo tiene al revés. No solamente eso, que hay personas que reconocen que sí deben buscar a Dios, pero después quieren que Dios ignore sus pecados o tratan de hacer un trato con Dios en el lado diciendo, ve a Dios. Es que hice estas obras por ella, estas buenas obras, por favor. Mira estas e ignora mis pecados. No, Dios es santo. Él no va a ignorar las cosas que haces, como ya vimos en Josué. Puede ser que Israel había hecho cosas buenas, pero Dios no va a ignorar los pecados de ellos. En lugar de eso, Dios proveyó salud. Él dio la salud para ayudar a los que son quebrantados y abatidos en espíritu por esos mismos pecados, sabiendo que deben buscar a Dios. Entonces puede ser que estás preguntando en sí mismo, ¿por qué los hombres siempre piensan o tratan con Dios en la manera incorrecta? Pero lo que pasó es que los hombres cayeron. ¿Sí? Vamos a Génesis 3 para ver eso. Génesis 3. Y versículo 1 dice, empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, cuanto más que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente llega y da una tentación para hacer algo contra la palabra de Dios. Y Eva está escuchando, ¿sí? Y dice que no podemos tocarnos ni ver esa fruta. Y eso no fue lo que Dios dijo. Pero la serpiente sabe eso y por eso dice en versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y eso era una mentira. Pero la mujer creyó esa mentira y también convenció a su esposo a hacer lo mismo. Y los dos por su voluntad libre hicieron, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos y árbol de codicia para entender. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y comió con ella. Y en ese momento ellos pecaron y cuando pecaron por su voluntad libre, se cayeron. Cuando usted piensa que tú puedes hacer las cosas como quieres, estás haciendo a ti mismo como si fuera que eres Dios. Estás pecando. Eso fue lo que pasó ahí. Tenían dos autoridades, Dios y la serpiente. Y la mujer y el hombre estaban ahí. ¿A quién debo escuchar? Y pensaron y escogieron lo que querían. Y no era lo que Dios dijo. ¿Sí va? Pero no solamente fue Adán y Eva, también es los hombres en general que hacen eso en estos días. ¿Sí? Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Romanos es en el Nuevo Testamento. Romanos 5 y versículo 12 dice, por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. ¿Sí ve? Ya era parte de la sociedad y afecta a otros. 12. Y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres porque todos
pecaron. Y ahora vemos porque los hombres mueren es por el pecado. ¿Es la culpa de Adán? No, usted también pecó y decidió pecar, ¿no? Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3 y versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron del camino de la justicia, si ven contexto se refiere a Dios. A una se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni un solo. No hay ni aún uno solo. ¿Sí, no? Nadie hace lo bueno a los ojos de Dios. Nadie hace lo correcto. Nadie está buscando a Dios. No entienden. Y pecan. Por eso. ¿Sí, no? Entonces los hombres en general quieren pecar también. Y es por eso, como dice en Efesios 2 y versículo 2, que somos los hijos de desobediencia. Porque no queremos seguir los mandamientos de Jehová. Y puedes decir, sí, yo estoy siguiendo este camino de la justicia. Estoy tratando de ser lo bueno, Manuel. Estoy haciendo buenas obras en mi religión. Estás hablando de su justicia, ¿no? Sí, mi justicia. Estoy siguiendo el camino de la justicia, que es mi versión, lo que yo quiero seguir. Estoy haciendo cosas buenas, ¿no? Puede ser que sí, por la vista terrenal. Pero estamos hablando sobre la vista celestial en este mensaje. ¿Qué piensa Dios sobre su justicia? Vamos a Isaías 64. Isaías 64 para ver qué piensa Dios sobre eso. Que yo no voy a decirte que no haces cosas buenas, me imagino que sí. Puede ser que eres mejor que yo en la vida, yo no sé. Pero, ¿cómo comparas a Dios? Isaías 64 y versículo 6 dice que todos nosotros éramos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Estoy siguiendo el camino de la justicia, estoy haciendo justicia, estoy haciendo buenas obras. Para Dios su justicia es un trapo de inmundicia. Y caímos como la hoja del árbol, todos nosotros y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y estás cayendo porque estás confiando en su justicia. Eso es un problema. Entonces, Manuel, ¿quién es el camino de la justicia? ¿O qué es eso? ¿Sí, ven? ¿A dónde puedo encontrar la justicia? Bueno, la Biblia dice. Vamos a Salmo 48. Salmo 48. Salmo 48 y versículo 10 dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. ¿Quién está en la diestra de Dios, de Jehová? Buena pregunta. ¿Sí, ven? Porque sabes que puede ser que eso es la primera vez, hermano o hermana, que estás aprendiendo estas cosas de Dios, o amigo o amiga que no conoce a Dios, eso es la primera vez que estás escuchando todo esto, pero Dios escribió este libro y Él sabía todo esto antes de que había escrito en la historia de nosotros. ¿Sí, ven? Entonces, por eso que Dios hizo un plan para salvarnos, y ese plan estaba en la diestra de la majestad. Ese plan es su Hijo. ¿Sí ven? Jesucristo. Entonces, ahora estamos viendo la santidad de Dios. Dios no quería dejarnos en esa situación, sabiendo que puede ser que podemos hacer buenas obras, hacer justicia de manera terrenal, pero para Él no cuenta porque está lleno de pecado. Hay problemas adentro, su motivación, todo eso.
Usted ignorando sus pecados que hiciste en el pasado para solamente enfocar en lo bueno que estás haciendo ya. Todo eso es contra la santidad de Dios. Pero Dios dio a nosotros una solución. Vamos a Romanos 5. Sí, esto debe aclarar la salud para los hermanos. Ya sabes que confiaste en Jesucristo, pero ahora estás viendo por qué. ¿Sí, era necesario confiar en Él. Él es el clave de todo eso. Romanos 5 y versículo 15 dice, ¿sí? Y para los que piensan que es injusto que la muerte llegó por un hombre, vas a ver el opuesto de eso. Para ver que Dios realmente es santo, Él es completo, es perfecto en lo que hace. Y por eso Él no tiene que cambiar. Tú tienes que cambiar y seguir el plan de Él. ¿Sí, ¿no? Romanos 5 y versículo 15 dice, mas no como el delito, así también fue el don gratuito. Porque si por el delito de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia que es de un solo hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Amén. ¿Sí ves? Fue por un hombre que la muerte llegó a los hombres, fue por un hombre que la vida y la gracia llegó a los hombres también. Entonces ahora la pelota está en su corte. ¿Vas a cambiarse para seguir a Dios o vas a tratar de seguir ese Dios en su imaginación que no existe y tratar de cambiar a Dios como si fuera que usted es eterno o santo y Dios no es? Versículo 17. Porque si por el delito de uno reinó la muerte por causa de uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. 19. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, los hijos de desobediencia, ¿sí? Así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Y puede ser un hijo de Dios. Un hijo que obedeció, que creyó en Cristo. ¿Sí? Entonces Jesucristo era el plan de Dios. Y la razón por eso es que Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿Sí? Como dice en Juan 1 y versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un hombre llevó el pecado en el mundo, un hombre quitó ese pecado. Entonces la decisión es en cuál hombre quieres estar cuando mueres físicamente. Esa es la pregunta. Vamos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Y versículo 18. 2 Corintios 5 y versículo 18 dice. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Sí, Jesús reconcilió a nosotros a Dios. Y ahora Él nos da el ministerio de explicar a otro la salud que recibimos. ¿Sí? Entonces, nuevo creyente de la Biblia, esto es importante saber, para que puedas explicar a otro lo que falta. Que Dios no va a ignorar sus pecados, que no puedes pagar por eso. Jesús es el Cordero de Dios, no usted. ¿Sí? ¿Cómo fue que Jesús hizo eso? Versículo 21. Porque a Él que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí ves? Jesús nunca pecó, pero Él tomó la decisión de llevar nuestros pecados en sí mismo y fue hecho pecado en esa manera. ¿Sí, verdad? Pero si confías en Él, puedes ser la justicia de Dios en Jesús.
Entonces la decisión está en su corte. Y la pregunta es, ¿crees en Él? Jesús es el plan de Dios. No es catolicismo, no es los bautistas, no es los testigos de Jehová, no es mormonismo, ¿sí va? No es budismo, no es hinduismo, no es panteísmo y todo eso. No es brujería y vudú y todo eso. No es santería. Es Jesús. Vea que Jesús era muy claro en su ministerio. Vamos a Juan 5. Juan 5. Juan 5 y versículo 24 dice: de cierto os digo, esto es Jesús hablando, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Sí? De muerte, que estaba en ese viejo hombre, en Adán, a vida, la vida está en Jesús. Y pasaste por creyendo en las palabras. Y lo que dice al que envió a Jesús, es decir, Dios el Padre. ¿Sí? Que no cambia. Porque fue el Padre que hizo el plan que su Hijo para ser el Salvador. Gloria a Dios. Y vea, recibes no solamente vida, sino vida eterna. ¿Sí? Vida eterna. No desaparece. Es imposible. Es eterna. Juan 8 y versículo 23. Juan 8 y versículo 23. Porque puede ser que no entiendes por qué el Padre envió a Jesús. Entonces Jesús te ayudará. Juan 8 y versículo 23 dice: y les decía, vosotros sois de abajo. Jesús hablando con los líderes religiosos. Entonces él sigue hablando a líderes religiosos en estos días con la misma cosa. Ellos son de abajo. Si sigues a ellos, eres de abajo. ¿Sí? Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Sí ve? Jesús es de arriba, fue enviado por medio de Dios el Padre, porque estaba arriba. 24. Por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Dios es santo. Él nos dio todo, sabiendo que vamos a pecar para dar la decisión a ti. Vas a recibir su provisión, que es su Hijo Jesús. Porque si no crees en Él, vas a morir en sus pecados. ¿Sí, entonces, es por eso que sabemos que la salud es por la justicia de Cristo, no su justicia, ¿sí? No de ti. ¿Perdón? Entonces, cuando pones su fe en Cristo, lo que resulta es que Dios el Padre te da la fe de Cristo. Ahora estamos entendiendo por qué la salud es eterna. Sí, tomas una decisión, eso es cierto. Pero después de esa decisión, Dios hace algo para que la salud comienza y termina con Él. Vamos a Gálatas 3. Gálatas es el Nuevo Testamento. Gálatas 3, después de 2 de Corintios y antes de Efesios. Gálatas 3 y versículo 26 dice: porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, no eres un hijo de Dios cuando naces físicamente. Eres un hijo o hija de Dios cuando pones su fe en Jesucristo. Pero el resultado es esto. Vamos a Romanos 3. Porque ya escuchaste y recibiste las palabras de Jesús. Ya creíste en eso, confiaste en la palabra de Dios.
Romanos 3 y versículo 22 dice, la justicia, digo, de Dios, que es por la fe de Jesucristo, ¿sí ven? La justicia de Dios es en esta fe de Cristo. Es por eso. Siguiente. 22. Para todos, porque Dios es santo. Él hace todo de una manera perfecta. Entonces está dispuesto para todos. 22. Y sobre todos los que creen en Él. Si crees en Cristo Jesús, si ven, poniste su fe en Cristo, Él te dará la fe de Cristo para que recibes su justicia. Y sobre todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No importa si eres blanco, negro, rojo, amarillo, violeta, azul, ¿sí ven? Alto, pequeño, problemas mentales, problemas pecaminosas, ¿sí ven? Para todos. Gloria a Dios. Y sobre todos los que creen en Él. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo, en Jesucristo. ¿Verdad? Y vea que es algo gratuito, es por la gracia de Dios. Él te dio eso gratuitamente, si creíste en su Hijo Jesucristo, porque la redención es en Él, porque la justicia es en Él, no en ti. 26. Para manifestación de su justicia en ese tiempo, para que Él sea justo, hablando de Dios, y justificador del que cree en Jesús. Y el plan de Dios manifiesta la justicia de Dios a todos, porque Él cumplió la obra para salvarte, porque usted no podía. ¿Sí? Entonces no puedes quejar a Dios diciendo que, oh, no me necesitas a mí. No, Él no te necesitaba. Usted necesita a Él. Usted necesita a Cristo. ¿Sí? Él había hecho todo para salvarte, porque no confías en Él. Pero Dios había hecho cosas buenas, y eso compara la justicia de mi Hijo, que nunca hizo un pecado. ¿Sí? Dios es justo. Él no va a ignorar eso. Y por eso Él ofrece a Jesucristo gratuitamente a ti. Por favor, recíbelo. Cree en Él. Es todo lo que pido. Pero muchos quieren creer en ellos mismos y no en Dios. ¿Sí? Creyendo en un Dios de su imaginación. Siguiendo el Dios con D minúscula de este siglo, el enemigo. ¿Sí? Y es por eso que Juan 1 y versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, dióles poder de ser hechos hijos de Dios, esto es, a los que creen en su nombre. Entonces no eres un hijo de Dios automáticamente. No eres un hijo de Dios porque eres parte de la Iglesia Católica. No eres un hijo de Dios porque eres parte del concilio de las iglesias mundiales. No eres un hijo de Dios porque soy espiritual y creo lo que quiero creer. No, tienes que creer en Jesús. Amén. Vamos a Gálatas 2. Gálatas 2. Y vamos a ver que la Biblia dice claramente que la fe de Cristo es la justicia de Dios. Y la razón por eso es que justicia viene por fe en Dios. Y Jesús tenía fe en su Padre, que era perfecto, era santo, no tenía mancha ni pecado, ¿sí? Era perfecto. Mostrando que Dios no se cambia. ¿Sí? Él sigue siendo santo si Él tome un cuerpo o no. Un cuerpo humano, quiero decir. Pero Manuel, entonces Dios cambió. Cuando la Biblia dice que Él no se muda, está haciendo específicamente, o está hablando específicamente sobre sus atributos, sus características, su naturaleza. ¿Sí?
Dios cambió cuando Él tomó la decisión de crear y hacer un universo y crear a ti. Eso es un cambio, pero es un cambio externo, no cambia como Él es y su naturaleza. Él sigue siendo el Dios viviente, Él no muere. ¿Sí, ve? Y Jesús, siendo Dios manifestado en la carne, Él no mudó también. Con todo eso nunca pecó, mostrando la verdad por experiencia, experimentando aquí en la tierra que Él nunca pecará. ¿Sí, ve? Gálatas 2 y versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Las obras de la ley, sus buenas obras de religión, sus buenas obras en la vida, haciendo cosas buenas para otro hombre, nada de eso puede justificarte, ¿sí? Las religiones del mundo ni siquiera son la religión que Dios dio en la Biblia. Pero si seguiste eso como Pablo, ¿sabes qué? Pablo dice lo mismo, que las obras que hiciste siguiendo la ley de Dios no va a justificarte, no son suficientes. ¿Sí? Necesitas la justificación que Dios quiere darte, la justicia de Dios que es en la fe de Cristo. Y ¿sabes qué? El apóstol Pablo, él entendió eso. Él era irreprensible siguiendo la ley. Si debiste, vas a ver que él era más santo que Madre Teresa. Destruyó a ella, no compara a él. Pero con todo eso, ¿sí? Pablo dio cuenta que no, yo no comparo a Dios. Y eso es la pregunta. ¿Vas a ser correcto por fin en su vida y ser honesto y sincero a Dios y mirar a su hijo y dar cuenta que usted no compara a él y necesitas a él? ¿Sí? Que Jesús se fue a la cruz para salvar a ti, que tú eras la razón para que él tenía que ir ahí para darte la provisión de la salud. Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3. Y versículo 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia de Dios por fe. ¿Sí ves lo que dice Pablo? Él no quería su propia justicia, porque él tenía justicia siguiendo la ley, porque la ley era de Dios y él siguió eso en una manera irreprensible. Pero él sabía que pecó en su mente y pecó en su corazón, que él se codició, ¿sí? Entonces, mirando eso y dando cuenta que Jesús nunca pecó, él confiaba en Cristo y recibió la fe de Cristo, que es la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, confiando en su religión es básicamente mostrando que no quieres creer en el Dios viviente. Quieres seguir un ídolo, un Dios de su imaginación. ¿Sí? Quieres tratar de cruzar la verdad que Dios es eterno, que Él es santo y no se cambia. Y tú quieres cambiar y decir que eres más santo que Él y que usted no necesita a Dios. Incorrecto. Él es su justicia, estás buscando a Él. Entonces la salud es por la gracia de Dios. Como dice en Efesios 2 y versículos 8 y 9. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí ve la conexión? La gracia de Dios, la fe de Cristo, ya estamos bien. Y no de vosotros, ese don de Dios es un don gratuito. Dios quiere darte eso si solamente crees en Jesús. No por obras, refiriendo a las suyas, para que nadie se gloríe. La única obra que salva es la obra de Cristo en Calvario, cuando Él fue hecho pecado en la cruz para salvarte, y fue sepultado 3 días y resucitó, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne. Él venció contra el pecado y la muerte, y Él es su única esperanza, y por eso debes poner su fe en Jesús, para que Él pueda darte su fe y pueda ser justo en los ojos de Dios.
¿Entiendes? Es algo simple, pero no es fácil porque requiere que alguien eche su orgullo y su soberbia de ellos mismos y pone confianza en Dios. Muchos no quieren eso. Entonces, la última cosa sobre la salud es que la salud entonces es para siempre, porque es algo que Dios te dio, es algo que Dios había hecho y es algo que Dios va a cumplir, porque Él es santo y siempre hace lo que dice. Él es un hombre de su palabra. ¿Sí ve la diferencia entre Dios y nosotros? Y eso comienza con darnos cuenta que Jesús, como dice en Hebreos 12 y versículo 2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús. Jesús es el autor de su fe, porque Él hizo la obra, ¿sí ven? Fue por Él que podemos tener redención y salvación. Pero Él es el consumador de su fe también. Él va a cumplir la obra en ti. Entonces la salud tiene nada que ver con usted. Cuando poniste su fe en Jesucristo, Él te dio todo. ¿Sí? Entonces la salud es para siempre. Y si no crees lo que Pablo dijo aquí en Hebreos, mira lo que Jesús dijo en Juan. Vamos a Juan 10. Juan 10. Juan 10 y versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y para siempre no perecerán. ¿Sí ven? Nunca perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Pero tú puedes salir de la mano de Dios. Nadie, incluye usted. ¿Sí ven? Usted no es capaz de rechazar la obra de Dios. Si recibiste ese don gratuito, se acabó. Porque la salud es de Jesús, no de ti. No depende de usted. Usted no mantiene su salvación. Jesús es el consumador de su fe, no usted. Nunca perecerá, según Jesús. Yo no creo eso, Manuel. Ok, de cierto. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Ya estás viendo que si alguien no entiende qué significa vida eterna y no mira la palabra eterna con honestidad, si no entiende lo que significa la vida sempiterna y no mira la palabra sempiterna con honestidad y sinceridad, ¿sí va? Si alguien no piensa en estas cosas como Jesús diciendo que nunca perecerás y no quiere recibir eso, el problema es usted. Romanos 8. Romanos 8. La verdad es que no crees la palabra de Dios. Puede ser que no eres salvo, porque piensas que usted tiene que ver con su salud. Si recibiste a Cristo como su Señor y Salvador, vas a dar cuenta que Él había hecho todo y tiene nada que ver contigo. ¿Sí? Solamente confiaste en Él, es todo lo que hiciste. Y si quieres caminar con Él en la vida, sí, tienes que tomar decisiones sobre eso. Pero eso no significa que vas a perder su salud. ¿Sí? Ya eres justificado. Se acabó. Es como un juicio. Una vez es declarado y ya, para siempre, gloria a Dios. Y es por eso que Pablo dice en Romanos 8 y versículo 38, porque estoy cierto, si ve, él tenía certidumbre, él tenía aseguranza de su salvación. Si no lo tienes es porque no estás escuchando a Pablo, su apóstol. Porque estoy cierto que ni la muerte, si yo cometo suicidio, ¿voy a seguir salvo? Sí, ni la muerte. Ni la vida, incluyendo usted cambiando su pensamiento sobre Jesús. Ni la vida, es ahí. Eso no puede. Ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente. Si presentemente no sigues a Cristo, eso tiene nada que ver. Ni lo porvenir, ni su futuro. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura, que eso incluye usted mismo y el diablo, nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y si estás en Cristo, estás en el amor de Dios. Si eres salvo, estás en el amor de Dios. Y nada puede separarte del amor de Cristo. ¿Sí? Nada, incluyendo a ti. Fue su voluntad libre para recibir a Cristo, pero eso no significa que Dios va a dejar que su voluntad libre deja que sales de Cristo. No, Dios es más inteligente que usted. Él quiere conservar a ti. Eso era su parte de su obra de siendo santo. ¿Sí ve? Él sabe que puede ser que pecas después de recibiendo a su Hijo. Por eso Él está confiando en la obra de Cristo y no de ti. Él te dio eso como un regalo y ya. Gloria a Dios. ¿Sí? Y bueno, cuando entiendes todo esto, ya puedes explicar cosas como el camino romano. Eso es algo que enseñan a los nuevos creyentes usualmente en un discipulado, tratando de darles como un mapa para mostrar versículos a otros sobre cómo es que pueden ser salvos. Es decir, mostrando el Evangelio de Cristo. Y esto es bueno. Pero si no puedes explicar cada versículo un poco y alguien te pregunta algo, ¿qué vas a hacer? Entonces, Romanos 3, estamos en Romanos, vamos a ver el camino romano. Romanos 3 y versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni a un solo uno, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso no hay justo, porque todos pecaron. ¿Sí? Los hombres cayeron, eso incluye a usted. Y por eso no eres justo, porque la justicia es de Dios y no tienes comunión con Él. Eres destituido de la gloria de Dios. La gloria de Dios es Jesús. ¿Sí? Pero, gracias a Dios, Romanos 5 y versículo 8 existe en la Biblia. Romanos 5 y versículo 8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, ¿sí ve? Él es santo, Él no quiere destruirte por sus pecados, Él quiere darte la oportunidad por medio de su amor para ser salvo. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y Jesús es el plan de Dios para salvar. ¿Sí? Romanos 6 y versículo 23. Romanos 6 y versículo 23. Entonces, por eso que sabemos, porque el salario del pecado es la muerte, Adán, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es la vida y la vida eterna y la gracia de Dios, que es más grande y sobreabunda contra el pecado. Entonces, no es solamente vida, es vida eterna que recibes por Cristo. Y eso es el plan de Dios. ¿Crees en Jesús? Si poniste su confianza, su fe en Él, ¿sí ve? Y su obra en Calvario para salvarte, vas a recibir el don gratuito que es la vida eterna, ¿sí ve? Vida eterna es gratis, no puedes comprarlo, no puedes hacer nada, tienes que recibirlo como un don, pero es gratis. Tanto como su vida temporal. ¿Pagaste por eso? No. ¿Por qué crees que Dios quiere que pagas para la vida eterna? No eres capaz para pagar a ninguno, son dones de Dios. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo eso conecta? Entonces, Romanos 10 y versículo 9. ¿Sí? Romanos 10 y versículo 9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es el Evangelio de Cristo, que Él murió, ¿sí? Para nuestros pecados y no por sí, que fue sepultado 3 días y resucitó de los muertos, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, que Él venció contra el pecado y la muerte. Y si confías en Él, usted también va a ser salvo, como dice ahí.
Y es algo que haces de corazón, no de su mente. 10. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, porque estás poniendo fe en Cristo y Dios el Padre te da la fe de Cristo, que es la justicia de Dios. ¿Sí? Justicia es por medio de la fe. 10. Y con la boca se hace confesión para salud. Entonces, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cualquiera persona. ¿Sí, verdad? Si estás en una religión que dice que la salud es solamente para su grupo, falso. Completamente incorrecto. No me importa si crees que es los elegidos o es personas que tienen piel negro o piel blanco o piel amarillo o piel rojo, no me importa. Es para todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ellos pueden ser salvos. No crees la Biblia. Estás haciendo un Dios de su imaginación. Es decir, un ídolo. Y no estás creyendo en el Dios viviente, que es eterno, santo, que no cambia y quiere salvar a todos por medio de su Hijo. ¿Sí, verdad? Entonces, nuevo creyente de la Biblia, ¿entiendes la salud un poco más? ¿Puedes a lo menos cuando muestras este camino romano a alguien, que puedes explicar un poco sobre cada versículo? No tienes que saber todo esto, pero a lo menos entiende. Si alguien dice, yo soy justo, hago buenas obras, puedes decirles que no, la justicia es de Dios. Si no estás siguiendo lo que Dios dice, no importa si parece bueno, no es justo en sus ojos. O puedes decir que es trapo de inmundicia, ¿sí? ¿No? O puedes decirles que, ok, hiciste algo bueno, pero también pecaste, ¿no? Dios no va a ignorar eso, ¿sí? Muy simple. Pero es por eso que Dios encareció su amor y dio a su Hijo Jesucristo para darte la vida eterna si solamente crees en Él y su obra en Calvario para salvarte. Y no en usted mismo, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Y bueno, eso termina este estudio sobre entendiendo la salud. Vamos a orar y después preguntas. Amén. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros un poco sobre la salud. Ayuda a nosotros a reconocer la bendición que es la salvación y reconocer que el Salvador es su Hijo Jesucristo. Y es por eso que debemos seguirle y decir a otros sobre Él y su obra en Calvario. Ayúdanos para predicar el Evangelio y vivir y testificar ese Evangelio a otros por nuestra conversación. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa misma salud que dio por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos.